Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias, y me encuentro muy contento de estar con todos ustedes en un programa más en donde pues platicamos. Ahora vamos a platicar de todo ¿cómo podríamos llamarle? ¿Elección? No, la verdad no le podemos llamar que es una elección. Vamos a llamarlo un circo llamado elección de las personas del Poder Judicial ahí en todo el país. Comenzaron este fin de semana las elecciones en este tipo de las campañas de estos personajes que van a estar literalmente convirtiéndose en unos payasos para después ser las personas que van a impartir justicia en este país. Ojo, yo no estoy desmeritando lo que están haciendo los personajes alrededor de la reforma al Poder Judicial. No, sí estoy en contra de que exista una situación en donde las personas impartidoras de justicia en este país se conviertan literalmente en unos payasos de una situación que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene forma de cómo poder estructurarlo, desde la famosa situación de la tómbola hasta todo lo que ha estado sucediendo aquí en este país en cuestión del Poder Judicial. Es algo que nos debe preocupar a todos. Pero lo que más nos debe preocupar es las personas que van a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no precisamente por la cuestión de que sean buenos servidores públicos o malos servidores públicos, sino los conflictos de intereses que hay y la forma en cómo llegaron ahí. Y hoy vamos a hablar de una persona en particular, Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel, el retrato de la impunidad, es el programa de hoy aquí en Sin Daños a Terceros, en donde le vamos a dar bastantes datos para que usted tome las mejores decisiones en un país que necesita, hoy más que nunca, estar informado. Mi nombre es Ede López y comenzamos aquí, en Sin Daños a Terceros, Yasmín Esquivel, el retrato de la impunidad. No se lo pierdan. Fíjese, el Poder Judicial en México ha sido el punto de partida de todos los debates en la escena nacional desde hace muchos años, desde que empezó este señor Andrés Manuel López Obrador. La reorganización del poder a favor de la Cuarta Transformación se ha convertido en prácticamente, o se convirtió prácticamente en el cántico de batalla de Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato presidencial. Obviamente hoy, ya con todo ganado, pues lo está alineando todo a sus intereses. Y esto es fundamental para entender esta fingida lucha por la democracia y la justicia que tuvo el expresidente de la República. Y en este estira y afloja legaloide, porque no tiene otra forma de llamarlo, tenemos un personaje que es el retrato perfecto de la impunidad, el tráfico de influencias y todo lo que es la Cuarta Transformación. Esta es la señora Yasmín Esquivel, nacida en la Ciudad de México y egresada, entre comillas, lo voy a poner así entrecomillado, porque ella egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en el mejor ejemplo del tráfico de influencias. Ese mismo que toda la vida Andrés Manuel López Obrador prometió combatir. Grupo Riobo, el principal contratista de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, se embolsó la no despreciable suma de 277 millones de pesos en la rehabilitación de varias líneas del metro. En cuanto el expresidente de gobierno fue el jefe de la Ciudad de México, para las obras del segundo piso se le entregaron
sin licitación 161.948.000 pesos. Entre 2014 y 2016 se le entregaron 79 millones de pesos en contratos directos por obras de rehabilitación y mantenimiento. José María Riobó es el contratista preferido de AMLO, o se convirtió en el contratista preferido de AMLO, y fue una pieza fundamental como enlace entre los grupos empresariales y el gobierno al inicio de la administración presidencial en el 2018. Fue nombrado por el mismo Andrés Manuel. Este empresario trató de mantener un perfil bajo durante toda la administración, pero obviamente los escándalos y el obvio enriquecimiento de sus empresas en base en contratos directos y adjudicaciones directas de varios estados, incluso los estados gobernados por Morena, hicieron imposible el camino del empresario. Y el presidente pues tomó la decisión más bien de prescindir de los servicios de este señor. Pero era importante y tenía que mantener un nexo entre el poder político y el poder económico. Y entonces, ¿en quién depositó ese nexo? En su esposa, Yasmín Esquivel. En 2019, la hoy ministra se propuso en una terna para crear un contrapeso desde el mismo Poder Judicial. Como buen animal político que es, porque hay que reconocerlo, Andrés Manuel López Obrador entendió que debía seguir manteniendo la fingida lucha a favor del pueblo, por lo tanto, colocaría a una representante de su lucha en ese demonio de 1000 cabezas que él dibujó en la memoria de la gente y que según él lo combatía desde hace años, como lo fue el Poder Judicial. Junto con Loretta Ortiz y Celia Maya García, ambas afines a la Cuarta Transformación. Loretta Ortiz, una persona que pues tuvo y ha tenido hasta el momento bastante importancia por todo lo que está sucediendo en esta circo de las elecciones al Poder Judicial. Yasmín Esquivel se levantó con el triunfo para servir a los intereses de Andrés Manuel López Obrador, del interés del pueblo de México. Pero esa impoluta e infingida imagen se empezaba a desdibujar poco a poco ante la realidad de las acciones y los juicios. Porque a finales de 2022, una investigación de Guillermo Sheridan dirigió los ojos del país a una noticia que en cualquier país civilizado, cualquiera, sería motivo de que la persona prácticamente renunciara. Pero no, aquí en México Yasmín Esquivel era acusada de plagiar una tesis y aquí en México no pasó absolutamente nada. La ministra plagiadora, porque esa es la realidad, plagió su tesis de licenciatura de Derecho de otro alumno llamado Edgar Ulises Báez, que finalizó sus estudios un año antes que ella, en 1986. El 26 de enero, la UNAM informó que convocó a Esquivel para que defendiera frente a la propia institución lo que consideraba una copia substancial, situación que fue ignorada por la ministra, y fue hasta el 15 de febrero cuando el rector de la UNAM informó que una persona asistió en representación de la funcionaria y presentó pruebas y argumentos a favor de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura, y especificó que ese caso estaba en el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí comenzaron una serie de actos de corrupción y tráfico de influencias que, de una forma interesante, ya no son cuestionados por nadie de la Cuarta Transformación. Fíjese, en un movimiento sin precedente en la historia del país, Yasmín Esquivel presentó una denuncia por plagio a la Fiscalía General de la Ciudad de México, argumentando que ella había empezado su tesis antes de que se registrara la otra tesis. La Fiscalía inició la carpeta de investigación y dijo el 4 de enero de 2023 pues que no era procedente, no había acción legal porque ya habían prescrito los hechos. Bueno, ante estos datos, sí, los datos duros, no las pendejadas esas de la mañanera, siguieron apareciendo al paso más y más situaciones de la ministra plagiadora. El 11 de febrero del 2023, la FES Aragón informó
que según su criterio de evaluación de ambas tesis, la original fue la de 1986 por la Facultad de Derecho. Por lo tanto, la presentada por Yasmín Esquivel en 1987 es una copia sustancial de la anterior. También se informó que la UNAM no cuenta con los mecanismos para retirar el título universitario, pero la resolución sería enviada a la Secretaría de Educación Pública, misma que se desestimó. También, obviamente, se despidió a la catedrática Marta Rodríguez, que fue dada de baja de la UNAM, ya que se observó, según el Comité de Ética, que existieron una gran cantidad de tesis que seguían levantando dudas sobre el actuar de la académica ante las situaciones pues de revisión y ayuda, entre comillas, a todos los estudiantes. El 24 de febrero, en una investigación del diario El País, se reportó que se encontró otro caso de plagio por la misma Yasmín Esquivel en su tesis de doctorado presentada por la Universidad de Anáhuac en 2009. El reportaje señaló que casi de la mitad de la tesis correspondía a un texto copiado de una docena de autores de diversas nacionalidades. De nuevo, y sin dar la cara, el abogado de Yasmín Esquivel argumentó que había omisiones y olvidos en la redacción de la tesis doctoral. Así las cosas. Ahora, el 2 de marzo del 2023, no sé si estamos llevando la cronología de esto. Todo esto comenzó en el 2022. Ya estamos en marzo del 2023. La Universidad Complutense de España emitió un comunicado en el que señaló la imposibilidad de considerar a Yasmín Esquivel como parte de sus doctoras, ya que la ministra no había sustentado el trabajo para acreditarse como doctora. Ante estas constantes presiones por todos lados, obviamente, y golpeando continuamente a Andrés Manuel López Obrador en sus pretensiones de desarticular al Poder Judicial, que al fin y al cabo lo logró, pero bueno, tenía que hacerlo de alguna u otra forma. Paradójicamente, el presidente de la República utiliza el mismo Poder Judicial como camorrero oficial del gobierno para argumentar lo que después sería una resolución completamente absurda. El quinto Tribunal Colegiado Federal en materia administrativa ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México frenar cualquier procedimiento que ponga en duda el título de la ministra. Ante el fallo, la UNAM tachó de flagrante la interferencia a la autonomía de la Universidad Veracruzana y su de la Universidad Nacional Autónoma de México y su legislación, hecho que marcó un hecho importante, un antes y un después en la historia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahora la juez Flor de María Hernández Mijangos dictaminó que por daño moral, Enrique Graue, exrector de la UNAM, Fernando Macedo Chagoya, exdirectores de la FES Aragón, deben pagar cada uno la cifra de 15 millones de pesos a la asesora de la tesis por supuesto daño moral. Y el dictamen reza así: se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wenchers y Fernando Macedo Chagoya obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, y rogando un daño moral al haber atacado su reputación y honor. ¿Ilícitamente? ¿Qué no le parece demasiado ilícito robarse una tesis? ¿No es ilícito ocupar todo el aparato del Estado para cerrar casos de investigación? ¿No es ilícito, hablando completamente de su esposo, las adjudicaciones directas? ¿No es ilícito el nepotismo? ¿No es ilícito el tráfico de influencias? Este país. En respuesta, profesores e investigadores de institutos, facultades y centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron una carta para manifestar su repudio ante el fallo de la jueza a favor de la exprofesora de la Casa de Estudios, Marta Rodríguez, que fue la asesora de la tesis de licenciatura. Yasmín Esquivel fue señalada de plagio, y esto se convirtió en un nuevo fuego abierto para la elección de jueces, magistrados y ministros en un país que sigue observando cómo la justicia
paradójicamente, así como lo decía Andrés Manuel López Obrador, solamente es para los privilegiados. Donde, por ejemplo, les cito un ejemplo. Ana, una mujer maya de 34 años, ha estado en prisión preventiva por más de una década. Esto sin recibir una sentencia. Escuchen esto. Fue arrestada a los 18 años y acusada de trata de personas, un delito que ella misma sufrió desde la infancia, cuando sus hermanas y primas fueron violadas y comercializadas por sus familiares que hoy están luchando por su liberación. 14 años ha estado Ana en la cárcel sin recibir ni siquiera un juicio. El Centro de Reinserción Social Femenil en Mérida es el lugar donde Ana ha pasado sus últimos años. Ahí está separada del mundo exterior por muros de concreto y una historia que se ha perdido entre la burocracia del sistema judicial, cabe aclarar. Mientras tanto, la amiga de Andrés Manuel López Obrador, la esposa del socio, más importante de Andrés Manuel López Obrador, solucionó todo en menos de 2 años. Así las cosas. El caso de Ana es muy complicado, obviamente, aunque es un caso que puede ser registrado en distintas categorías legales, ninguna refleja su condición de víctima, ya que a pesar de que fue obligada a prostituirse, el sistema legal mexicano ve en ella una amenaza mayor. ¿Sí? Una amenaza en una mujer que fue violada, que fue tratada, que fue literalmente vejada, y en ella ve una amenaza mayor, pero no ve una amenaza en otros, que por ejemplo, investigar a otra mujer, esposa del amigo de un expresidente, que va a ser la persona que va a tomar decenas de decisiones importantes para el país, llegando a un espacio sin merecerlo. Y eso es muy pinche lamentable. Nos vemos la próxima emisión de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.